Hay situaciones en esta vida que hay que aprovechar porque si no pasan de largo y pasan rápido. Esta es una de ellas, ya que tenemos la oportunidad de estar con Jaime Sierra. Jaime, doctor por Manchester, ¿no, Jaime? Manchester. En innovación, profesor de la Javeriana con varios posgrados, varias carreras, en fin, una persona realmente relevante y conocedora del mundo de la innovación y del emprendimiento, y está de visita en la Universidad de Deusto por temas de investigación y demás. Yo conocí a Jaime en una de las estancias en Colombia y no me digan muy bien por qué nos hicimos amigos y he tenido la oportunidad de que nos conceda esta entrevista. Jaime, llevamos varios años aquí en España y en concreto en la carrera, en el grado, tanto desde primero como en segundo, en el área de empresa hablando mucho de innovación y de emprendimiento. Y hay veces que los alumnos, y no te voy a negar que yo mismo, no terminamos de saber muy bien si son sucesos, si son procesos, si son procesos independientes, si están interrelacionados, con lo cual, para mí, para mis alumnos y para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué entiendes o cómo definirías tu emprendimiento y cómo definirías innovación? Bueno, yo creo que con las palabras y sobre todo en este mundo que tiene que ver con los negocios e incluso con la academia que se relaciona con los negocios, por desgracia a veces se abusa de las palabras. Yo llego a decir que hay palabras que se prostituyen. Y yo creo que con estas palabras ha sucedido un poco eso. Cuando digo que se prostituyen, quiero decir que a veces se vuelven un poco modas, pero modas vacías, lo cual no quiere decir que no sean importantes. Lo que pasa es que como no hay muy buena comprensión, o a veces un poco se malinterpreta conceptualmente y prácticamente su utilidad y su aplicación, pues a veces eso, se convierten en palabras mal utilizadas muy frecuentemente, pero mal utilizadas. Yo creo que, bueno, innovación y emprendimiento son dos cosas que han estado con los seres humanos siempre. Empecemos por ahí. Pero en lo que tiene que ver más específicamente con, digamos, actividades vistas desde la perspectiva económica, aunque han estado igualmente siempre ahí, en términos de su estudio, de su conceptualización y de su utilización académica, pues son más bien recientes. Yo siempre les pongo a mis estudiantes un ejemplo, uno que se podrían poner muchos otros, incluso más antiguos, pero cuando les hablo de emprendimiento y de innovación y de las dificultades que se enfrentan, por ejemplo, traigo siempre a colación el viaje de descubrimiento de un señor que dicen que era genovés, que se llamaba Cristóbal Colón, ¿no? Porque este era un tipo que, bueno, y detrás está toda la historia que tú quieras, que alguien le dijo que había mapas, pero este era un señor que tenía una idea que pocos otros tenían, y era que si navegabas para allá, en vez de para allá, pues llegabas a algún lado. Y la verdad es que fundamentalmente había muy pocos que se la creían, ¿sí? Pues tan cierto era que le fue muy difícil conseguir financiación, ¿te parece conocida la palabra? Y además le fue muy difícil conseguir quien se embarcara con él. Dice que al final tuvieron ustedes que sacar unos cuantos reos por ahí, ponerlo en los barquitos y decirle váyanse. Así que la cosa va muy por ese lado. Este es un ejemplo muy interesante exactamente porque de alguna forma resume las características, pero además también te dice un poco que esto no es algo nuevo, es algo que los seres humanos han estado haciendo siempre. Es decir, emprendimiento en el sentido de probar algo nuevo, pero probarlo, digamos, físicamente, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas la idea, otra cosa es que digas, pues vamos a ver si la idea funciona, si es cierto. Y la innovación, por definición, está ahí pegada. La innovación es simplemente lo nuevo. Ya cuando lo trasladas al aspecto de la actividad económica y en particular de la actividad de las empresas,
Entonces lo defines con unas ciertas particularidades, un producto nuevo, un proceso nuevo, pero luego ya tienes que definir nuevo en términos de qué tan nuevo, por ejemplo, y nuevo en qué contexto, porque dependiendo de los distintos niveles de los que estés hablando, el país, el mercado, la empresa, el sector, pues puede ser nuevo para la empresa, pero otras muchas ya lo hacen hace rato, o puede ser nuevo para un mercado, pero ya estaba en otros, o puede ser absolutamente nuevo. Entonces, esos grados de novedad te traen endosados grados de otras cosas, que, de nuevo, han estado siempre presentes en el mundo de las actividades de los seres humanos. Incertidumbre, es decir, no tienes información. Bueno, dicen que el señor genovés aquel había visto algunos mapas que otros habían hecho, pero fíjate que los demás están llenos de incertidumbre. Ellos no sabían que había más allá de, ¿cierto? Riesgo, y por eso es que no había muchos dispuestos a subirse a los barquitos con el genovés. Y tuvisteis que mandar unos cuantos reos por ahí. Y parte del riesgo se ve reflejado en el asunto de quién está dispuesto no solo o no necesariamente, digamos, a arriesgar su vida, su integridad, que lo puedes ver también en el caso del mundo empresarial, sino algo que aparentemente, bueno, digo aparentemente porque en este mundo sabes que cuenta mucho más que otras cosas, su capital, su dinero. Y por eso dicen, además es bien interesante, fíjate, que este genovés famoso tuvo que andar por aquí y por allá, gastándose un poco de su herencia, pidiéndole dinero a la comunidad judía de España, y yendo a ponerle la mano a los distintos reyes por aquí y por allá, hasta que pudo reunir el dinero que necesitaba. Así que emprendimiento e innovación no son ni cosas nuevas, ni cosas desconocidas, han estado siempre en los seres humanos. Pero cuando lo empiezas a mirar desde una perspectiva más elaborada, reflexiva, para tratar de hacer conceptos claros y ver cómo se aplican mejor en el mundo de manera más sistemática, que es lo que hace uno cuando se dedica a estudiar estos temas, incluso aun cuando uno no sea aparentemente el emprendedor, el innovador en el mundo de los negocios, pero sí en el mundo de la reflexión, ¿no? De ponerse a echar globos para ver cómo funciona eso, pues ahí es donde incluso surgen las dificultades que en la realidad aparentemente no existen. Ahí empiezan a aparecer problemas de lógicas, de encadenamientos, de relaciones conceptuales, de categorías. Pero un poco con este ejemplo creo que te he podido ilustrar relativamente bien la conexión que existe entre los dos fenómenos, y que luego un poco se puede disociar cuando lo empiezas a mirar en términos de las actividades económicas. Ahí pues empiezan a aparecer diferencias, porque innovación y emprendimiento, por ejemplo, no es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de los sectores basados en conocimiento, y podemos poner ejemplos cientos. Si hoy en día hablas de innovación y emprendimiento en los sectores de desarrollo de materiales o de nanotecnologías o de biofarmacéutica, pues claramente hay enormes diferencias a cuando hablas de innovación y emprendimiento en el sector de la construcción o en el sector de la producción de alimentos o de la manufactura de sillas. Ojo, no estoy diciendo que no haya conocimiento, que no haya procesos de innovación, pero son bien distintos. Un ejemplo que lo aclara bastante tiene que ver con el desarrollo de este tipo de procesos cuando estás en una industria tradicional, más convencional que otras, y una que no lo es. Si tú dices, vamos a tomar el ejemplo de una silla, pues quiero innovar en la construcción de sillas. Entonces puedes decir, pues bueno, me invento un proceso distinto para hacer la silla. Alguien inventa y yo los uso unos materiales distintos para hacer la silla, o innovo en el concepto de la silla, ¿no? Entonces el diseño, la usabilidad y todas estas cosas. Todo eso es muy interesante, pero
es radicalmente distinto de lo que sucede cuando tú dices, oye, pues voy a crear una vacuna contra el chikungunya, que es una enfermedad ahora muy conocida, una enfermedad tropical, que es tan nueva, tan desconocida, que simplemente no hay forma de prevenirla. ¿Y qué necesitas? Que es radicalmente distinto del tema este de construir una silla nueva, innovar en el tema de las sillas. Pues resulta que primero necesitas estudiar el fenómeno y estudiar una enfermedad, una condición que es emergente, que antes no existía, pues te va a tomar años. Y un montón de gente trabajando para entender cómo funciona. Y luego significa que una vez que lo entiendes, entonces tienes que encontrar la llave que va a abrir el cofre para buscar una solución. Entonces, no es solamente estudiar la enfermedad, la epidemiología, las condiciones, etcétera, etcétera, sino que luego tienes que entender los mecanismos, llamémoslos internos, de la condición, y después de eso tienes que empezar a buscar una solución que sea capaz de resolver ese problema sin crear otros o sin afectar otros sistemas en el cuerpo humano y el organismo. Y eso marca una diferencia enorme. Tú puedes, claro, tú podrías decir, un diseñador pues se puede gastar un año pensando cómo voy a hacer una silla distinta, con un material distinto, con un concepto distinto. Pero está claramente establecido que para desarrollar una terapia nueva, por ejemplo, en el sector de la biofarmacéutica, sobre todo aplicando estos temas de la genómica, etcétera, 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 pues los horizontes temporales van entre 15 y 20 años, por ejemplo. Si tú te vas a demorar 15, 20 años diseñando una silla, pues te van a decir, olvídate. Pero además, fundamentalmente, como no tienes ni idea de cómo funciona la enfermedad, de cuáles son los mecanismos biológicos, de cómo vas a encontrar una clave, etcétera, etcétera, pues en el caso del diseño de la terapia, nunca tienes garantizado, primero, ni siquiera dónde va a estar el siguiente paso, porque puedes ir para allá, o para allá, o para allá, y tú no lo sabes, aún siendo tú quien lo está haciendo. Porque básicamente es un proceso de exploración, es como cuando entras en una habitación ciego, sin luz, y estás tentando tu camino por aquí o por allá. En algún momento te chocarás con una pared, en otro vas a encontrar que puedes seguir, pero no sabes si es para allá o para allá. A veces ni siquiera sabes si estás caminando recto o estás desviándote. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que fundamentalmente se conoce como incertidumbre. Incertidumbre fundamental. Imagínate entonces que estás en ese proceso y en algún momento alguien te prende una luz y te la apaga. Entonces pudiste ver un poquito, va disminuyendo gradualmente tu incertidumbre, pero no puedes ver todo el panorama, ves un pedacito, ahí avanzas con una cierta seguridad, pero luego de nuevo se hace oscuro. Entonces hay problemas de ese estilo. Incluso al final de los 15 o 20 años puede que no resultes con nada. Fracasó el proceso, pero igual gastaste recursos, hiciste un esfuerzo, tiempo, gente, y ahí está el problema. Luego, además de la incertidumbre, hay un altísimo riesgo en ciertos sectores, mientras que en otros el riesgo es mucho más bajo, ya lo conocemos. No es muy difícil que tú le preguntes a alguien que ha hecho sillas durante media vida o toda su vida y te diga, pues mira, el problema puede salir por acá, por acá, por acá, pero hay una muchísima mayor probabilidad de que al final termines con una silla, de que en el otro caso al final termines con una terapia. Jaime, estás hablando continuamente y está saliendo mucho la palabra proceso, 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 con lo cual entiendo que lejos de lo que puedan pensar algunas personas, que el emprendimiento tiene que ser un elemento fundamentalmente de idea, fundamentalmente de casi de esa bombilla que tú decías que se encendía, donde está ahí realmente el valor. Lo mismo en la innovación, estamos hablando más que de sucesos, innovación y emprendimiento, de procesos bien estructurados, con sus diferentes pasos. ¿Me equivoco? Bueno, estamos hablando de procesos complejos. Esto de bien estructurados o no tan bien estructurados o desestructurados es un tema que tiene que ver con algunos de los elementos que ya he mencionado antes. Si tú estás desarrollando un proceso innovador o emprendedor, pero relacionado con actividades conocidas, productos conocidos, procesos relativamente conocidos, pues es más fácil.
es también mucho más sencillo pensar en cómo estructurar el proceso. Fíjate que si tú le preguntas a un diseñador de muebles, a un chico que haya estudiado diseño, incluso si no tiene nada que ver con muebles, pues él va a ser capaz de decirte, pues mira, para diseñar una silla hay que hacer estos procesos, incluso te puede decir el número de pasos, y te puede decir incluso, pues, mira, qué sé yo, el proceso creativo, ¿cierto? Pues te puedes inspirar en la naturaleza o puedes hacer un proceso de introspección y sacas tu propia inspiración interna, etcétera, etcétera. Eso, aunque es relativamente cierto, es muchísimo más inexacto, impreciso, como se diría un poco en inglés, loose, en el caso de los procesos más complejos. Si tú le preguntas al tipo que está en el laboratorio pensando en diseñar una terapia, pues claro, él te va a decir, pues sí, mira, primero te voy a hacer laboratorio, pero ¿cuántos pasos, cuántos procesos, cuánta repetición en laboratorio? Seguro que no te va a poder decir cuánto. Y luego te va a decir, pues cuando llegue a un cierto punto, pues podré empezar a hacer pruebas en bichos, en animales, y cuando llegue a un cierto límite, dentro de un cierto grado de confianza en relación con efectos, resultados, etcétera, pues probablemente me autoricen, y ese es otro elemento, a hacer pruebas en humanos, ¿cierto? No es muy peligroso, pero aún así, siéntate y cuando mucho te caes al piso. Pero si te van a meter algo en el cuerpo, sobre todo algo que nadie conoce, pues a decir, no sabemos cómo funciona, y por eso hay una serie de requisitos, además establecidos legalmente, por lo menos en algunos países que son los que mandan la parada. Pero al final, otra vez, este personaje no te puede decir con ningún grado de certeza, sobre todo si te estás moviendo en la frontera del conocimiento, pues mira, me va a tardar 5 o 10 o 15 o 20 años. Es más, ni siquiera puede decirte, estoy seguro que al final, no importa cuánto me demore, va a salir algo. Al final puede que no salga nada. Así que estamos hablando de procesos que algunas veces pueden estar mucho mejor estructurados y otras veces completamente desestructurados. Y en los que en muchísimos casos, y eso también, digamos, es una lección de la historia, quienes un poco se ocupan de estudiar cuál ha sido la historia del desarrollo de ciertos productos, de ciertas ideas, pues te pueden decir, incluso, acuérdate que hay ejemplos muy famosos, pues mira, esto se dio, pero fue un accidente, fue por accidente. El tipo estaba buscando, caminó 1000 kilómetros para allá y de pronto se desvió un paso y lo encontró. Y nada que hacer. Eso forma parte, digamos, de la aventura. Porque además eso es lo que en el fondo encarnan estas dos palabras, emprender e innovar. Lo que encarnan es una aventura. Yo quiero hacer algo nuevo o lo quiero hacer de forma nueva, fundamentalmente. De esta parte del proceso, estructurado, sepamos bien el final, ¿cuál crees que es la que conlleva más dificultad? Bueno, hay distintas porque las dificultades son de carácter distinto. Definitivamente, y eso creo que te lo pueden decir los que están centrados ahí en esa parte, pero ni siquiera tienes que ser un experto, creo que lo puedes observar a simple vista. El tema de la inception, de la generación de la idea, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con ese proceso medio misterioso, medio mágico de el momento eureka, cuando en la caricatura te ponen siempre el bombillito, pues ese no lo conocemos muy bien. De hecho, si le preguntas a cualquier psicólogo, pues te puede dar algunas aproximaciones, pero la prueba está en que hoy en día, con todo lo que sabemos y hemos avanzado, entre comillas, pues simplemente no sabemos qué palancas hay que mover para que alguien sea más o menos creativo, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un proceso que claramente te dice, pues aquí hay unas dificultades
en las que apenas estamos como el ciego poniendo las manos a ver si encontramos un muro, vacío, piso, alguna cosa. Ese es un momento muy, muy complicado. Superado ese momento, es decir, en el momento en que se alumbra la idea, aparecen otros momentos difíciles, otras complicaciones de orden, digámoslo, más humano, pero que son igualmente difíciles. Si volvemos al ejemplo de nuestro genovés famoso, el convencer a otros de que eso puede funcionar, por ejemplo. Ese es un proceso fundamentalmente social, ¿sí? Un proceso fundamentalmente social, en el que eres capaz de vender tu idea tan efectivamente, tan bien, que probablemente puedas convencer a uno o dos rápidamente. Pero puede que incluso siendo un convencido y vendiendo muy bien, nadie te crea, Esa es otra dificultad. Entonces, el tema de convencer a quien te acompaña en esa aventura, que te acompaña de modos diversos, te acompaña diciendo, pon un poco de dinero, o ayúdame haciendo esto, o etcétera, etcétera. Súbete en la maquinita, prueba a ver si esta cosa vuela, que de pronto te caes y te des tortillas. Pues todo eso es dificultad. E incluso si has superado todo eso, y de nuevo, no hay que escarbar muy profundo, la historia te lo muestra, incluso si tienes una innovación fantástica, incluso si esa innovación todo el mundo, por lo menos los que entienden técnicamente el asunto, te dicen, pues claro que eso es mejor que lo que tenías antes. En muchísimas ocasiones esas innovaciones han fracasado. Han fracasado en lo que, digamos, en el área de la economía, en el área del marketing se llama la falta de un mercado o el deficiente desarrollo de ese mercado, en el sentido de que no hay una demanda adecuada. Imagínate que te gastas millones y millones y millones de dólares, de euros o lo que tú quieras, y sales con un producto maravilloso y al final la gente dice, pues ¿sabe qué? A mí no me interesa. Todo eso puede pasar al final. O incluso que la gente dice, pues ¿sabes qué? Sí, a mí me interesa. Oye, pero eso está muy costoso, bájale un poco al precio. Todo ese tipo de cosas que es de lo que se ocupan los que estudian los temas del mercado, de la demanda, de las dinámicas, etcétera, etcétera. Así que todo el proceso está lleno de dificultades, unas más grandes que otras, pero además tienen que ver un poco con las distintas fases del proceso. El discurso que tenemos nosotros en clase, o sea, me parece un discurso lógico y acertado, es que nosotros en nuestro territorio ya no podemos competir por precio, porque hay otros lugares en el mundo que ya están mucho más preparados para competir por precio. Incluso poder competir por calidad es algo que, debido al desarrollo que ha habido de los modelos de calidad total o de las normas de calidad, de aseguramiento de la calidad, ya parece que está superado y que tenemos que competir por innovación. Esto, junto a la crisis que sabes que aquí ha pegado duro, parece de forma intuitiva que tenemos que orientarnos a estos procesos de emprendimiento, de los que yo en alguna otra entrevista sale. Yo tengo mis puntos críticos, pero bueno, digamos que aquí tenemos que ser personas emprendedoras y que tenemos que innovar. Teniendo esto claro, a mí me surge la duda de qué es lo que a ti te hizo doctorarte precisamente en el ámbito de la innovación y, si no me equivoco, en una de las universidades más relevantes o más prestigiosas en esta parte del conocimiento. ¿Qué te lleva a ti? Además tienes una trayectoria, digamos, no sé si emprendedora, pero por lo menos inconformista. Desde el comienzo de la educación, tiras luego para especializaciones en business y terminas en innovación, en un doctorado en innovación. ¿Por qué? Bueno, varios órdenes de razones, como usualmente sucede con los humanos. Bueno, la primera cosa es porque, por lo menos hasta donde yo me acuerdo, digamos que siempre me ha traído esta cosa del conocimiento. Desde muy chico descubrí, por ejemplo, que me gustaba leer.
Y si te gusta leer, pues inevitablemente, y además leo de cualquier cosa, entonces pues inevitablemente terminas topándote con temas distintos y luego de alguna forma descubrí que era capaz de relacionar una cosa que aparentemente no tiene que ver nada con otra de otro plano. Así que al final, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía que pensar en mi elección profesional al final del colegio, del instituto, como dicen ustedes, pues a mí me iba bien cualquier cosa. Las pruebas estas que te hacen en el colegio decía, pues mira, tú puedes ser un muy buen abogado. Pero yo quería algo así como que tuviera que ver con todo al tiempo. Incluso alguna vez estuve pensando periodismo, maravilloso, porque viajas, tienes que entender un poquito de todo. Luego me di cuenta que en Colombia la cosa del periodismo, mira que... más complicado. Y bueno, pues al final terminé casi por accidente estudiando educación, que fíjate que al final los accidentes yo creo que no existen, porque me dio... la carrera de educación me dio una cantidad de elementos que yo miro hoy en día, seguramente si hubiera estudiado otra cosa probablemente no los tendría, porque cuando estudié educación en el pensum, mire, yo tenía literatura, pero igual tenía lingüística, igual tenía psicología, así que tenía historia, un montón de cosas, las lenguas, porque además el programa que hice estaba enfocado en español e inglés, que si lo miro hoy en día, pues fíjate, me fui a estudiar a Inglaterra, que ya sabía inglés hacía mucho tiempo. Te va a parecer increíble, pero por ejemplo, estando haciendo el doctorado en temas metodológicos, yo hice mi trabajo de grado, del pregrado, sobre análisis discursivo, que es una de las metodologías interesantes de temas cualitativos, así que me lo había ganado hacía muchísimos años antes. Y nada, pues al final por eso, entonces después de estudiar la licenciatura, hice un diploma en Relaciones Internacionales y luego hice una maestría en Economía muy teórica como a veces suelen ser, pero luego me fui a Italia, hice una maestría en Economía mucho más aplicada a Finanzas y Negocios Internacionales y casualmente allí en Italia fue donde entré en contacto con algunos de estos temas de la innovación por el lado de la economía industrial. E incluso con otros temas muy relacionados que mucha gente los considera fuera de la órbita de la innovación, pero que yo los veo muy cerca, ¿no? Como los que tienen que ver con toda esta onda de la responsabilidad social en sentido amplio. Entonces ahí me metí con temas y gente que tenga que ver con el comercio justo y las finanzas alternativas, que al final, fíjate, tiene muchísimo que ver con estos temas, que al final todo está conectado, como te decía. Acabamos de hacer hace 2 semanas en la Javeriana en Colombia un simposio que hacemos ya hace 12 años cada año, sobre finanzas alternativas, donde entre otras cosas, por ejemplo, estuvimos mirando el tema del crowdfunding y las inversiones un poco distintas del modelo tradicional, etcétera, que en algunos casos se pueden utilizar para hacer fondeo, para hacer financiación de algunos procesos de innovación y emprendimiento, por ejemplo, que empezó siendo una cosa un poco mal vista por la gente del mainstream, ¿no? De esos temas de resolver allá la pobreza y la situación de la gente, pero muchos de esos mecanismos, fíjate tú, casualmente empiezan a ser vistos de manera muy interesante en relación con, por ejemplo, el tema de emprendimiento, el tema de innovación en forma de cómo poner un dinero ahí, capital semilla, capital presemilla, para darle un impulsito a la idea que luego eventualmente se vuelve una gran idea que va a traer los grandes capitales de los inversionistas distintos, etcétera, etcétera. Así que fíjate, al final de cuentas para mí todo esto ha sido como un viaje donde he encontrado las partecitas del rompecabezas y luego mágicamente se han venido a poner juntas más o menos, ahí vamos. Me resulta curioso y me resuena también el discurso de Steve Jobs en Stanford, que hablaba de connecting the dots, de un desarrollo quizás no ortodoxo, sino mucho más heterodoxo, mucho más poliédrico, de una vida compleja, pero que al final ayuda a conformar ideas y ayuda a conformar conocimiento. También me resonaba cuando estabas hablando de financiación, de los business angels, me parece que están saliendo ahora.
Pero ya para ir encaminando el cierre, porque te tengo que confesar, ahora que no nos va a escuchar casi nadie, que si no, el alumnado que yo tengo, que es fantástico, a veces se me cansa un poco se me cansa a mí ya con las clases, con las entrevistas demasiado largas, y hay algunas cosas todavía que quiero comentar contigo. Dos fundamentalmente. La primera sería si tú consideras necesario que emprendimiento e innovación tengan apellidos. Innovación social, emprendimiento social, emprendimiento siempre enfocado a empresa y no... Es decir, esta costumbre, que ya te adelanto en la misma pregunta, mi opinión, que se suele parcializar demasiado. Y luego sí que me gustaría, tú que tienes un fuerte vínculo, tanto con Europa como con Colombia y Latinoamérica en general, que me dieses tu opinión, cómo están estos procesos en Colombia o en los países cercanos, y si ves alguna cosa positiva o negativa, tanto de uno como de otro, en ambos territorios. Contesta todo a lo que te parezca, y si no, ya te recuerdo yo las preguntas. Pues mira, a mí me parece que desde la perspectiva metodológica para estudiar los fenómenos puede ser conveniente. Es decir, metodológicamente, como lo hace cualquier científico, pues para distinguir esta sombra de esta otra, creo que ahí sirven los apellidos para estudiarlo. Pero yo no estoy tan convencido que en el mundo real, en el mundo de los hechos, la cosa sea tan claramente distinguible. Y te pongo un ejemplo que yo uso frecuentemente para explicarle a los estudiantes, porque yo no creo mucho en el mundo de los apellidos cuando hablas de estas cosas. Hace ya unas décadas, un señor aparentemente muy brillante que estudió en Estados Unidos, a pesar de que había nacido en un país en vías de desarrollo que se llama Pakistán, estando sentado en su oficina en la universidad, siendo decano, se dio cuenta que alrededor de su oficina, alrededor de su universidad, había un poco de gente que vivía en muy malas condiciones y que fundamentalmente eran mujeres que tenían niños y que se tenían que romper el lomo para levantárselo de la comida. Y este señor empezó a pensar, bueno, ¿y yo cómo diablos puedo utilizar todas esas cosas brillantes, maravillosas, armónicas que me han enseñado en una universidad en Estados Unidos para resolver esto? Y el tipo terminó creando el Grameen Bank, que todos sabemos qué es. Estamos hablando de Muhammad Yunus. Y lo que yo siempre destaco en ese ejemplo es como un tipo académico, fíjate tú, un académico, porque hay mucha gente que dice, bueno, los académicos vienen echando globos y los de verdad son los empresarios. Un académico sentado en su oficina empezó a pensar cómo resolver ese problema y terminó creando un enfoque, una metodología, una tecnología que no tenía nada que ver con computadores, ni bases de datos, ni nada de estas cosas que hoy en día están de moda, ¿no? El Big Data y todas esas cosas, para resolver un problema concreto. Y fue tan exitoso que su idea se la han dado exportando a todo el mundo. No siempre la han replicado muy bien, entre otras cosas porque eso es parte del riesgo de comunicar ideas que se malinterpreten, etcétera, etcétera. Pero este señor lo que hizo fue eso. Otra vez, un académico creó una idea, una tecnología, porque fundamentalmente se trata de la forma, en ese caso, como había una falla en la manera en cómo los bancos y estas personas que no tenían mucho dinero, poquísimo, podían interactuar. Y él creó una tecnología, en el sentido de lo que hoy llaman algunos dedicados a estos temas, soft, ¿sí? Una tecnología blanda, donde no hay fierros, donde no hay, ¿sí? Que era el tema de cómo contactar a esta gente, cómo hablar con ellos, cómo convencerlos de que en vez de ir a pagarle al tío que les presta 5 céntimos y al final del día le tienes que devolver 50 o algo así para escasamente sobrevivir,
si utilizaban su metodología de acceder a unos préstamos y pagaban tranquilamente, al final se volvió lo que todos sabemos. Una tecnología, una idea distinta, pues era tan distinta que nadie la había puesto en práctica y por eso vivían como vivían. Así que yo creo que en este caso tenemos clarísimamente, no solo para ese contexto, porque luego efectivamente esa idea se exportó a muchas otras partes, una idea nueva, una idea emprendedora. Yo me acuerdo cuando leí el libro de Yunus, me encantó como el tipo relataba al final, ve tú a saber si es cierto, pero por lo menos lo que él cuenta es que se fue donde su banquero y le dijo, mire, yo necesito $5,000, pero no son para mí, es para prestárselo a esa gente que seguramente luego me lo va a devolver y yo se lo devuelvo. Pero yo no voy a tener ninguna garantía porque no es para mí, no le voy a ofrecer ninguna garantía, es para ellos. Así que puede ser que sus $5,000 se le pierdan, eso es lo que él cuenta en el libro. Y al final, su banquero le dijo, bueno, ahí tienes los $5,000. Y lo que te decía, ellos no sabían si la cosa iba a funcionar o no funcionar. Pudo muy bien no funcionar, pero al final funcionó. Y funcionó tan bien que ya otra vez ya sabemos lo que es hoy Grameen Bank. Hay un montón de discusiones sobre la cosa, pero el hecho es que hay resultados tangibles. Hay resultados tangibles. Y el modelo más o menos adaptado se ha exportado a otros sitios. ¿Y qué más de emprendimiento social que ese? Un emprendimiento social, y vuelvo a remarcarlo, hecho por un tipo puramente académico, pues tanto que era el decano de su facultad de economía, que se puso a pensar qué diablos podía hacer para resolver un problema que lo tenía ahí al lado de su universidad, de su oficina. Así que yo tengo muchos líos con este asunto de los apellidos, ¿sí? Y puedes poner muchos otros ejemplos por el lado. Así que no me va bien el tema de los apellidos, sobre todo porque a veces no somos tan cuidadosos como debiésemos ser y lo que nos es metodológicamente útil para pensar sobre un tema, al final queremos que el mundo se comporte como lo tenemos en la cabeza. Resulta que el mundo se comporta como se le da la gana y somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra forma de pensar e interactuar con el mundo a lo que es. Esa es una cosa. Y de hecho eso de buena manera en algún grado explica la segunda pregunta o la respuesta a la segunda pregunta tuya, que es pues qué pasa y cómo se hace en contextos distintos, que has mencionado tú Europa, bueno, algunos países de Europa y otros países en América Latina, en África, en Asia, pero incluso dentro de los mismos países desarrollados en muchos microcontextos, ¿no? Sí, sobre todo, y disculpa, porque creo, y además me lo pasaste tú, hay un informe Banco Mundial sobre lo que es el desarrollo del emprendimiento y la innovación no es muy grande, con América Latina, que creo que es, por lo menos para las personas que nos escuchen, bien interesante porque aporta datos los necesarios y una visión general que creo que aporta valor. Sí, bueno, pues digamos que la idea central que está detrás de los hallazgos de este informe, te dicen 4 o 5 cosas. Te dicen, uno, que sorprendentemente, contrario a lo que mucha gente cree, mucha gente adentro y afuera de América Latina, en América Latina, los países de América Latina en promedio, pues porque obviamente existen las diferencias que tú quieras de país a país y adentro en las regiones, pero en promedio, en América Latina, en la zona del mundo, sobre todo en comparación con países de similar desarrollo, que más empresas crea por año. Entonces, en principio, no es tan cierto eso de que ahí la gente es perezosa, que no es emprendedora. Está clarísimo. Y los que vivimos ahí, que hemos crecido ahí, que conocemos bien la historia, pues sabemos que eso no es cierto. Que la gente... Pero es interesante también, porque un poco te dice... te confirma lo que la vieja máxima dice, que la necesidad es la madre de la inventiva y todo lo que tú quieras. O sea, el ser humano, con tal de... Un poco como la planta que está ahí agarrada al barranco con la última raíz, con tal de no caerse, hace lo que sea. Pero eso no es suficiente, y esa es la otra parte que dicen los resultados del informe, porque te dicen, sí, es la zona del mundo donde más empresas nuevas se crean, pero es la zona del mundo donde más de esas empresas nuevas se mueren, y se mueren antes, y se mueren en peores condiciones. Porque crecen mucho menos
Y ese crecer mucho menos significa, digamos que en el corto plazo son menos sostenibles, no hablemos en el largo plazo, pero crecen menos y se desarrollan menos rápido. Uno, porque innovan menos. Y ojo que cuando decimos innovan, de nuevo no estamos diciendo que se tienen que inventar la máquina del tiempo, sino que tienen que hacer procesos mejores y o productos mejores. Y además, en el tipo de economía en el que funcionamos hoy en día, se internacionalizan menos, es decir, que interactúan menos con los mercados internacionales. Y ya irás viendo, por ejemplo, para el caso de ustedes en el País Vasco, que son un país muy pequeño en términos de población, puede que muy rico, pero ojo, que 2,5 millones de personas son ustedes, pues no son un mercado grande. No, es un mercado enano. Entonces, como ustedes habrán entendido hace tiempo, si ustedes quieren tener empresas que sean sostenibles, pues no pueden vender aquí. Tienes que ir a venderle al vecino y al de más allá y probablemente hasta llegar al otro lado. Sí, sin duda. ¿Qué es lo que de alguna forma no se ha entendido en el caso de los empresarios, por lo menos de los neoempresarios en América Latina, por lo menos de algunos? Pero además no es solo que no se haya entendido, sino que hay una serie de condiciones que no se dan para facilitarlo, por lo menos. Porque aquí hay dos cosas, un poco como el viejo juego de palabras. En realidad, querer no es poder. ¿Sí? Claro, tienes que querer para poder, pero no es suficiente. Ahí sí, como diríamos en términos de la lógica lingüística y más formal, es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Mira, está clarísimo que, cierto, hay algunos empresarios que dicen, pues bueno, yo aquí ya tengo mi mercado, me hago un nivel de utilidad que me gusta, que me permite vivir más que decentemente, pues de ahí para allá me importa un comino, ¿sabes? Y es literal, en muchos países de América Latina está reseñado, hay empresarios que ni siquiera se les ocurre en sus sueños que hay un mercado allá afuera. Es decir, que hay gente a la que le gustaría comprar sus productos allá afuera. Hay unos que son un poco más afortunados y lo descubren casi por accidente, y esa es, digamos, una de las formas básicas en las que muchas veces se interactúan los mercados internacionales. Suele suceder que alguien vino o alguien se llevó tu producto y se lo mostró a alguien por allá en otra parte y ese alguien dijo, oh, pero qué buena cosa, ¿dónde lo venden? No, eso lo hacen por allá. ¿Lo puedo conseguir aquí? Pues no. Hay mucha gente que empieza a exportar así, por un absoluto accidente. Pero incluso si tú tienes un empresario que dice, caray, yo veo allá una oportunidad, yo quiero, en muchos casos no puede, aún queriendo él. ¿Y por qué no puede? Pues bueno, porque hay un montón de barreras comerciales, porque hay aranceles, porque los costos del transporte son enormes, porque a veces simplemente ni siquiera lo puedes mandar, o incluso que puede ser peor. Yo he conocido casos en los que te dicen, pues mira, tu producto es buenísimo, mándamelo, necesito 50,000 unidades para dentro de 6 meses. Y el tipo solamente puede producir 10,000 unidades. Y entonces te dice, tengo la gallina de los huevos de oro, pero no puedo poner suficientes huevos. Entonces, hay un montón de cosas. Ese es otro elemento interesante que tiene que ver específicamente con los países de América Latina. No solo, pero el informe habla de América Latina. Sucede en todos los países en vías de desarrollo. Y es que hay unos elementos internos que tienen que ver con la organización, que no solamente tienen que ver con lo material, otra vez con los productos, que tienen que ver con la cultura organizacional, que tienen que ver con la cultura, con lo que tiene en la cabeza el dueño de la empresa o el señor que es la gerencia, ¿no? Que a veces, fíjate, puedes tener gerentes cabeciduros y abajo tienes una base de trabajadores que te dice, oye, yo te empujo, muévete, y el otro pues que no se mueve. Pero también hay una cantidad de condiciones en el medio, y entonces por eso es que es necesario hablar de política, y estoy hablando de política económica, que claro, está atada a la otra política, que a veces funciona mejor la económica que la otra, y entonces ahí es donde se presentan, yo diría, la mayor cantidad de problemas. Porque a veces tienes lo de adentro y lo de afuera no tienes. O a veces tienes un poco lo de afuera y lo de adentro no funciona. O a veces tienes un poco de esto y un poco de esto,
pero estos no saben que existe esto. Es muy frecuente en América Latina, en nuestros países, que un emprendedor, un empresario que quiere vender sus productos afuera no sepa qué mecanismos existen, ¿no? Puede que no sean la última maravilla, pero existen, ¿no? De incentivos, de formación, de facilitamiento, para que ellos puedan llevar sus productos a otros lados. Pero estos tipos simplemente no lo saben. O a veces existen y lo saben, pero resulta que ellos hacen, y ahí todos los empresarios son muy sagaces, hacen su análisis costo-beneficio, entonces dicen, pues mira, que conseguir el beneficio me cuesta más que no moverme. ¿Qué sucede, Así que hay de todo. Fíjate que este es un mundo muy complejo, y es muy complejo por todo esto. Así que, hombre, ¿qué de bueno y qué de malo hay? Pues como en todos lados hay un poco de bueno y un poco de malo. Está clarísimo que si te dicen es la región del mundo donde en promedio aparecen más empresas nuevas cada periodo, cada año, pues eso es bueno. Sin duda. Pero si luego dices, pero es que muchas de esas se te mueren, o crecen como crecen muchos de nuestros niños, desnutridos, con bajo peso, pues luego tú dices, luego de grandecitos, ¿cómo van a ser? Van a tener unas desventajas estructurales serias. Luego tú dices, bueno, pero sí, los niños van relativamente bien, pero la familia, entonces tú dices, el país, el gobierno, la regulación, los incentivos, la política, ese no va tan bien. Mira, están que se divorcian, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, pues bueno, eso ya no es tan bueno. Pero esta no es una situación exclusiva nuestra. Existe en mayor o menor grado en absolutamente todos los países. Es decir, el país más desarrollado del mundo no puede decir que no tiene ningún problema con estos asuntos. De hecho, y ese es diría yo que un ejemplo clarísimo que evidencia que estas cosas suceden en las economías más poderosas del planeta, como en Estados Unidos mismo, o en la Europa de la Unión Europea misma. No hay un solo país que no tenga un programa de subsidios y de apoyos a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo a las empresas de cierto sector. Porque está clarísimo que las empresas solas no pueden. Pero también está clarísimo que solo los incentivos y los programas del gobierno no van a hacer que las empresas se muevan. Así que el panorama es siempre complejo. Y eso te dice un poco de nuevo también qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que existe del otro lado, ¿sí? Si te dicen que los Estados Unidos o que Inglaterra o que Alemania tienen programas muy potentes, no solamente en términos financieros, sino también en términos de análisis, y ahí es donde entramos nosotros dos, ¿no? Que nos sentamos a echar globos para luego decirle a los empresarios del gobierno, pues mira, yo creo que muchas veces no nos para atención, pero deberían. Pero si eso sucede en todos estos países, pues está claro que los problemas están en todos lados, pero que hay formas de encontrar soluciones. Que en estos casos son más efectivas y en América Latina, por ejemplo, son menos efectivas. Quiere decir que hay un camino que recorrer. Pero también es cierto que en este mundo complejo, sobre todo de las relaciones internacionales, transnacionales, ahora globales, como se suele decir, pues es que la panacea no aparece, porque siempre que solucionas un problema se te aparecen 10 más. Así que, pues hoy en día, a pesar de todo lo que se ha avanzado en términos de política, a pesar de que hay unos cabeciduros que creen que seguimos viviendo en el mundo de hace 200 o 300 años, que nada ha cambiado, pues seguimos avanzando poco a poco, a veces tropezando y cayéndonos y levantándonos. Pero fíjate, por ejemplo, en términos globales del sistema financiero, pues cada vez que nos inventamos aparentemente la respuesta para la crisis que acaba de pasar, aparece la siguiente que es distinta. Y al final, que es lo más interesante, ¿de quién es la culpa? Siempre es de nosotros. O sea, siempre es del tonto que cree que ya cogió el cielo a dos manos, hasta que se cae y se le aparece una montaña más alta. Ahí está la cosa. Que de hecho, y un poco para cerrar el círculo, te dice que definitivamente el tema de emprender y de innovar está en los genes del ser humano. Si no estuviese ahí, pues ya no estaríamos aquí. Estamos siempre tratando de probar algo nuevo, algo distinto. Seguro que nos vamos a caer y a romper la cabeza, pero al final terminamos levantándonos y seguimos caminando. Que en unas partes se aprendió a hacer mejor y en otras
no tanto, pues eso es clarísimo, ¿no? Un poco como cuando los niños van creciendo, uno aprende a montar en bicicleta y otros viven por el suelo todo el tiempo. Jaime, para terminar, yo, aparte de dar clase en grado, tengo la suerte, porque lo estoy disfrutando mucho, de pertenecer a un curso de especialización en emprendimiento e innovación, a un grupo, Innovandis, que lleva mucho tiempo trabajando el desarrollo, yo diría un desarrollo integral de las competencias, del modo de ser, del modo de vivir, del modo de entender la vida de personas que sientan el gusanillo o el acicate de emprender o de innovar. Tanto para ellos como para mis alumnos de grado, como para los tuyos, porque sé por nuestro amigo común Giovanni Castro, el doctor Castro, que está trabajando contigo, que el desarrollo que estáis realizando en la Javeriana es realmente importante. Como cierre a esta entrevista, ¿qué les dirías a esas personas de 20, de 19, de 21 años que están iniciando esa formación competencial en emprendimiento e innovación? Espero para que sigan, para que se animen a continuar. Pues bueno, un poco aquí los mensajes creo que inevitablemente terminan siempre un poco a riesgo, pero siendo así como el mensaje de autoayuda, ¿no? A mí no me gusta mucho eso porque, de nuevo, hay un poco el tema de la prostitución de las palabras y de las ideas, sí. Pero yo creo que es definitivo en el sentido de decirte, pues mira, en primer lugar, si tú haces lo que te gusta, pues lo vas a hacer siempre. Si haces una cosa que no te gusta, ya estás perdido desde el comienzo. Y yo creo que, bueno, de nuevo, eso no me lo he inventado yo, eso no te lo has inventado tú, es una frase antiguísima. Seguramente hace 8.000 años había un padre diciéndole a su hijo más o menos lo mismo. Así que no estamos descubriendo nada nuevo, ahí no somos muy innovadores, ya lo descubrimos todo ahí. Lo segundo, yo creo que, y es así que yo creo que es una cosa que en términos generacionales se hace evidente, pues por razones obvias, porque alguien que nació hace 100 años no puede ser igual que alguien que nació hace 50 que alguien que nació hoy. Obviamente el mundo cambia, las interacciones cambian, la realidad cambia, por lo menos como la percibimos. Pero creo que siguen vigentes algunos de esos secretos milenarios. El que no trabaja, no come. Y sobre todo si tú quieres hacer innovación y emprendimiento, es decir, si tú quieres jugar haciendo cosas nuevas, pues acostúmbrate a que sin el 99% de sudor, el 1% de talento no te va a servir para nada. Primero. Pero segundo, es que, y aquí traigo un ejemplo del mundo de la biofarmacéutica que les mencionaba antes, del desarrollo de terapias y de drogas. Ahí está clarísimo, ya está establecido, que de 10 proyectos, 9 fallan, al cabo de 15, 20 años. O sea, que hay un mundo de gente que se gasta 15, 20 años de su vida trabajando en una cosa, con dinero, con lo que tú quieras, y al final no sale nada. Solamente 1 o 2 de esos 10 al final resultan. Lo cual te da una idea, claro, eso en el mundo de las sillas no sucede, pero te estoy diciendo, claro, y todo el mundo creo que lo tiene más o menos claro, si haces una silla, pues no vas a cambiar el mundo, pero si haces una medicina para una enfermedad incurable, seguramente que vas a hacer mucho más. Así que también, otra vez, no estamos descubriendo nada nuevo. También es clarísimo que, por ejemplo, una de las pocas reglas que es válida en el mundo a veces odioso de las finanzas, ese sí que es cierto. A mayor riesgo, mayor posibilidad de retorno. Por lo menos el esperado. Ya el realizado ya tienes que esperarte a los 15 o 20 años a ver qué pasa. Pero es cierto, si no corres riesgos, pues sí, vas a estar tranquilo, te vas a envejecer así como nosotros gorditos, pero no vas a hacer mucho en la vida, Así que hacer lo que te gusta, estar dispuesto a trabajar muchísimo
y estar dispuesto a correr riesgos y a saber que si te caes, pues te tienes que levantar, porque si te caes y te quedaste llorando, pues ya un paso más no lo vas a dar. Yo creo que otra vez, terminamos en las frases de autoayuda, que a mí no me gusta mucho la idea, pero es que no estamos descubriendo nada nuevo, otra vez. Si el primer tipo, o tipa, ve tú a saber quién fue, que se le ocurrió que utilizando un artefacto redondo de pronto era más fácil hacer avanzar un carro, si ese, y ve tú a saber cuántos se murieron tratando de hacer el artefacto redondo, que se les rompía y se les caía encima, qué sé yo. Si alguien no hubiera empezado, pues no tendríamos la rueda, y si no teníamos la rueda, pues ya sabes cuántas cosas hoy no teníamos. Así que, otra vez, son lecciones viejas que solamente hay que de vez en cuando recordar. Bien, como les decía al principio, era una oportunidad que había que aprovechar, que no se podía dejar pasar, y creo que ha sido evidente en la entrevista que nos ha concedido en esta ocasión Jaime Sierra, doctor en innovación y profesor de la Javeriana de Bogotá. También es un tema que vamos a estar hablando en las próximas sesiones de Rogelio Fernández Habla Con, insisto, un programa que es mucho más suyo que mío, pero lo que sí quiero adelantarles también es que volveremos a retomar los temas de inteligencia emocional que saben que me gustan especialmente, en concreto los relacionados con meditación y mindfulness. Así que, Jaime, muchísimas gracias. Nos vemos en Bogotá Pronto. Sí, en pocos meses, y muy agradecido en mi nombre y en el nombre de todos los que nos han escuchado por tus palabras. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti por hacerme famoso. Y buen viaje de vuelta, gracias. Vale.